migré a la empresa privada y pública. Trabajé primero en lo que sería el equivalente al SAT, el SUNAT, allá se llama SAT en México, en el área de desarrollo. Después de ahí estuve haciendo también algunas cosas para una casa de bolsa. De hecho, ahí me tocó hacer la arquitectura y desarrollo de lo que sería un piso financiero. Básicamente, bueno, en aquel entonces uno de los retos era, tenías muchas fuentes de información, pero bueno, hace mucho tiempo atrás no existía la interfase gráfica, entonces la manera en cómo la gente veía la información era teniendo muchos monitores, ¿no? Entonces un escritorio de un trader eran enorme porque tenías, dependiendo de las fuentes de información que vieras, eran los monitores que tenías que tener, ¿no? Entonces ahí, cuando sale Windows, nosotros una de las primeras integraciones que hicimos de todos esos alimentadores de fuentes de información, lo realizamos y ahí fue que, bueno, estuve en contacto con Microsoft. Ahí me invitaron a participar primero como consultor en temas de desarrollo dentro de Microsoft. Estuve en México, después en Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo estuviste en México? En México, en Microsoft, México, como 8 o 9 años en Microsoft México. Diferentes roles, primero como consultor, luego digamos en algunos… Lo que pasa es que dependiendo de… Como era Microsoft una empresa dinámica que constantemente estaba innovando, entonces dependiendo de lo que pasaba en esos años, había como que varias líneas de negocio, ¿no? Entonces, primero estuve como desarrollo en herramientas de desarrollo, luego más enfocado al tema de datos, luego más en temas de lo que serían en aquel entonces e-commerce y equivalentes. Después de ahí ya me pasé a Estados Unidos, me invitaron a participar en Estados Unidos, viendo ahí, fue digamos cuando estaba todo el tema del boom fuerte de Internet, entonces ahí fue, digamos, empezar a ver iniciativas alrededor de Internet, digamos, lo que se hizo en aquel entonces con Internet Explorer. Y después de ahí, de que estuve prácticamente en Estados Unidos como otros 5 años, pasé a Latinoamérica, viendo, el último negocio que estuve viendo fue todo el tema de herramientas de desarrollo, pero para hacerlo crecer en Latinoamérica, basado acá en Perú, ¿no? Eso fue básicamente los últimos 6 años de mi carrera en Microsoft. En aquel entonces también es cuando entra Azure, entonces ahí estuvimos viendo la parte de desarrollo, pero en los componentes de Azure, ¿no? Entonces, me tocó obviamente desarrollar la estrategia de crecimiento de esa línea de negocios. Lo que pasa es que en Microsoft, cuando un negocio no vale menos de $1 billón, lo tratan así como cualquier cosa. Entonces el reto era crecer ese negocio a $1 billón a nivel, digamos, a nivel mundial. Obviamente Latinoamérica representa como el 2% de ese $1 billón, o sea, tampoco es mucho. Fuimos exitosos con el compromiso de crecer y normalmente lo que sucede es de que creces y ya pasa como que a la línea de negocios tradicional, ¿no? Entonces ya es un producto más de toda la línea de productos que usa Microsoft. Entonces ya fui exitoso, me quedé sin trabajo ahí y me dijeron ya busca chamba interna si quieres, y si no, pues ya, gracias por participar. Gracias por los 20 años que nos dedicaste. Gracias por el $1 billón ahí. Y bueno, el reto fue sí había oportunidades de seguir trabajando dentro de Microsoft, pero las oportunidades interesantes estaban en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en aquel entonces, por temas personales, quería quedarme acá en Perú. ¿Ya estabas casado? Bueno, la respuesta corta es, ahí me casé con una peruana, entonces ya dijimos, hay que invertir acá localmente. Y fue que decidí salirme de Microsoft, ¿no? Entonces, ahí fue cuando, básicamente esto hace ya 4 años, y fue empezar a reinventarme, ¿no? Entonces… Antes de terminar con Microsoft, cuéntanos ahí, no sé, ¿cuál es tu mejor anécdota o tu mejor experiencia? La mejor y como que todo lo opuesto, la peor.
Así de todo. De así. todo, de toda la vida de tu existencia en Microsoft. Se puede, interesante. ¿No? Bueno, un par de anécdotas así interesantes. La primera, cuando me contratan. O sea, imagínense, hace 22 años Microsoft, o sea, estaba en sus inicios, entonces tampoco era... los productos que venían en aquel entonces era básicamente MS2 y Office, sus primeras versiones, ¿no? O sea, entonces, el proceso de entrevista fue bien curioso. O sea, ya me habían conocido porque trabajábamos en este proyecto, entonces yo como cliente de Microsoft pidiéndoles información, obviamente trayendo los consultores, y entonces llega este día de, oye, ¿no te gustaría trabajar en Microsoft? Oye, sí, me encantaría. Entonces ya ven, acá vamos a tener una entrevista. Entonces ya entramos ahí a la entrevista y dentro de las primeras preguntas, creo que fueron dos. Oye, a ver, ¿te gusta Star Wars? Sí. A ver, dime los personajes de Star Wars. Entonces ya no me acuerdo ni siquiera cuáles eran, ¿no? Pero, oye, no, sí sabe. Entonces, ya como que fue el pase ahí de... como que esa fue la gran diferencia y dije, no, él sí vale la pena que esté de este lado, ¿no? De este lado, del lado bueno de la fuerza. Así fue como las primeras. Y la otra, en varias ocasiones me tocó estar en reuniones cercanas así con Bill Gates. Y de hecho yo creo que era una audiencia más o menos como esta, cuando estábamos así en reuniones con los diferentes grupos. Y me acuerdo que su principal palabra, bueno, en español sería, esto es lo más estúpido que he escuchado en mi vida. Entonces ya cuando te decía eso ya empezabas a sudar frío, ¿no? Entonces, y cuando empezaba a moverse era así, era que ya se estaba aburriendo. Sí. Decía, cámbiale la información o baila o haz algo diferente, porque está aburriendo, Reinvéntate, ¿no? En este momento. Sí, entonces ahí fueron de las anécdotas y bueno, obviamente también reuniones así en donde tradicionalmente había una reunión al año en donde las subsidiarias, en aquel entonces yo estaba en México, iba a presentar resultados, ¿no? Entonces eran esas reuniones en las que había, digamos, era Latinoamérica, ¿no? Y luego ya de ahí había pues la típica reunión de celebración, entonces te encontrabas a Bill ahí tomando chela con todos y así, de esas anécdotas. O sea, eso es de las interesantes. La peor, difícil. O sea, obviamente siempre ha sido, digamos, como toda empresa internacional y empresa de tecnología, el reto y la competencia siempre es bien fuerte, ¿no? Entonces, tenías que prepararte bien, sobre todo en reuniones en donde tenías que debatir tal vez números o tal vez estrategias o defender puntos de vista, ¿no? Y sobre todo cuando había gente muy hábil en términos de números o en estadísticas o cosas por el estilo, y cuando querías inventar cosas, te detectaban así inmediatamente, ¿no? Entonces, una de mis primeras novatadas en ese tipo de reuniones fue, pues sí, tal vez no traer la información suficiente, y lo más, o sea, obvio sería haber dicho, oye, pues no lo sé, o no lo, hoy en día pues te lo puedo decir y pues, no pasa nada, ¿no? Pero fue inventar y ahí sí como dicen, me patearon feo ahí en esas reuniones y sí, y ahí aprendes, ¿no? Que mejor vale la pena ser honesto y franco y decir no sé o no tengo esa información o buena pregunta, es algo que no había contemplado y me lo llevo de tarea a inventar cosas y que te agarren en la movida, ¿no? Sí, no, de todas maneras siempre sí. Es bueno ser sincero, ¿no? Decir, pucha, no sé, no tengo la información, pero te lo averiguo en un segundo. Y Alfredo, ¿te gusta Star Wars? Claro. ¿Cuáles son los personajes? No. Yoda. Sí hay un Yoda, ¿no? Claro. Sí, Yoda. El maestro, el verde. Claro. Yoda, ya está. ¿Qué pasa? Y después de Microsoft, entonces ya estabas acá en Perú. Ya estabas acá establecido.
Sí, ya cuando los últimos prácticamente 6 años en Microsoft, me moví para acá viendo ese negocio para Latinoamérica. Entonces, en realidad estaba basado en Perú, pero viajaba constantemente a diferentes países de Latinoamérica. Y y bueno, fue cuando de alguna manera tuve la oportunidad de conocer más Perú, la gente de acá local, obviamente las empresas también locales y bueno, fue aquí que ya me quedé, ¿no? Y cuando decidiste ya hacer algo por tu propia cuenta o ver oportunidades fuera de Microsoft, ¿qué fue lo primero que se te vino a la mente? Ok, voy a buscar algo, o de repente ver, no sé, oportunidades en otra empresa. ¿Qué pensaste en ese momento? Bueno, no fue una decisión fácil, ¿no? Y de hecho, obviamente hice todo mi análisis y no, de hecho tenía ahí toda una pared con alternativas y había básicamente como 3 o 4 opciones. Una de ellas era, y obviamente yo las había puesto poco riesgo, bajo riesgo, y diferentes dimensiones, ¿no? Entonces, la primera era lo más fácil, volverme a insertar en otra empresa y ser un empleado más, ¿no? Esa era la menos riesgo y la menos, la más, relativamente más fácil, ¿no? Luego me acuerdo que había otra que era tal vez ser consultor independiente, ¿no? O sea, como que yo vender ese conocimiento y, digamos, sí ser yo empleado, pero dando esos servicios como consultoría. Y luego había otra que era más meterme al tema de startups o cosas de innovación, ¿no? Y obviamente esa era la de más riesgo porque no conocía ese mundo y aparte acá en Perú también, entonces esa era la de más riesgo. Entonces adivinen cuál escogí. La de más riesgo, ¿no? Entonces salí y esa fue con la que la primera opción que tomé. Claro, obviamente mi familia decía, estás loco. Lo que te estás imaginando. O sea, fue una decisión compartida, pero claro, había todo ese tema de preocupación, riesgo, ¿no? Entonces, afortunadamente, tampoco fue así que fue de la noche a la mañana. Entonces, había todo un plan, tenía mi plan de contingencia en el cual más o menos haciendo números y obviamente siendo conservador, etcétera, más o menos podía sobrevivir un año sin, digamos, recibir digamos, grandes cantidades de dinero. Entonces ya habías hecho todo ese plan, ¿no? Entonces me meto al tema de biotecnología, empiezo a estudiar. Seguramente no sé si han escuchado, pero los famosos Fab Labs, que digamos son esta iniciativa en donde prácticamente la gente puede aprender con tecnología a hacer cosas de fabricación, ¿no? Con tecnología digital. Esto viene del MIT, también tienen ahora una iniciativa que se llama BioFab Labs, que es, digamos, lo mismo, pero con temas de biotecnología. Entonces yo me enteré de esto, me apunté, había un capítulo aquí en Perú en el cual iban a estar probando y me empecé a meter, a estudiar, pero me di cuenta de que ahí necesitaba otro cerebro y otra vida, ¿no? Porque pues, es todo una ciencia completamente diferente, es un mundo completamente diferente, ¿no? Entonces dije, no, esto está bonito, pero sí va a requerir de demasiado esfuerzo, mucho tiempo, esto es a largo plazo, ¿no? Necesito otra carrera aquí. Entonces ahí es donde decido pivotear. Ya estamos hablando del mundo de startups, entonces decido pivotear y entonces también en ese entonces empiezo a entender lo que era ya verdaderamente el ecosistema de emprendimiento, ¿no? Todo el movimiento de startups. Esto fue, te digo, hace 5 o 6 años, o sea, en el 2010, 11 más o menos, ¿no? Y entonces me meto también mucho al ecosistema de emprendimiento, entonces trato de participar en tanto evento había de startups, un poco para entender la mecánica, aprender, básicamente entender, ¿no? De qué se trataba, ¿no? Entonces ahí empiezo a participar más de aquel lado, del lado donde están ustedes, en eventos como Lean Startup, bootcamps, hackatones, etcétera, ¿no? Y
Y de hecho, a raíz de eso me doy cuenta de que yo tenía ciertas habilidades que podían servir también para el ecosistema de emprendimiento, y eso veía también la tendencia de las empresas en todo el tema de innovación, de transformación digital, ¿no? Que ahora está muy, muy de moda. Entonces, yo ya tenía conocimiento de cosas como design thinking, de alguna manera Lean, no necesariamente el tema de Lean Startup, pero sí ya manejaba Lean, manejaba temas ágiles. Scrum, bueno, pues era algo que de alguna manera vivía todos los días en Microsoft. Entonces dije, bueno, esto se puede volver algo que puedo vender también como parte de servicio. Entonces ya me muevo a la segunda línea, o mejor dicho, a la segunda línea, que era más vender como consultoría, ¿no? Y ahí es que genero una empresa que se llamaba Exomaker, que ahora se transformó a la empresa que es Innova Inhouse, que es básicamente una empresa que ayuda en esos temas de design thinking, lean startup, o sea, como que tanto para empresas en el tema de intraemprendimiento, pero también tratamos de apoyar en la medida de lo posible a startups o todo el ecosistema de emprendimiento. ¿Y ahí cuando comenzaste solo? ¿Habías buscado algún socio, algún colega? Ahí comencé solo, pero a raíz de un evento que fue el de Lean Startup Machine, ahí conocí a un par de socios que se unieron a todo este movimiento de lo de Innova Inhouse, ¿no? Que es esta empresa que te digo que ayudamos en temas de design thinking, Lean, etcétera, ¿no? Entonces ya, digamos, ahí tengo un equipo, y de ahí también empiezan a surgir otras ideas. Y, por ejemplo, en ese entonces ya detectamos una oportunidad en el tema financiero, en el tema principalmente de factoring, y creamos ahí lo que es hoy en día Innova Funding. Innova Funding es una startup que es una plataforma digital de subasta para temas de factoring. Entonces conectamos inversores con pequeñas y medianas empresas que necesitan financiamiento a través de la factura como un instrumento financiero. Para aquí lo interesante es, no sé qué tan familiarizados estén con el tema de factoring, pero factoring es, básicamente tú tienes una factura por cobrar. Ya hoy en día se convierte en un título valor, entonces yo te la puedo vender a ti, de esta factura que vale 1,000 y me la van a pagar en 100 días. Yo te digo, oye, yo necesito el efectivo ahorita porque tengo que pagar sueldos, tengo que pagar materia prima para producir, lo que sea. Entonces te la vendo, tú me dices, ya, yo te doy 900, entonces tú ya por esperarte esos 100 días estás ganando 100, y eso es legal, y eso es lo que se conoce como factoring, ¿no? Entonces, el factoring hace 2 años, 3 años, Perú lo está promoviendo fuertemente como un instrumento de financiamiento. Startup Perú acaba de sacar un... No, claro, pero para el factoring. Acaban de probar algo para el factoring que les ha beneficiado, entiendo. No, lo que pasa es de que Startup Perú es uno de los que está empujando más este tema, y lo que acaba de sacar es una de las tantas leyes para empujar el factoring. Pero digamos, las primeras salieron hace prácticamente ya 2 años, en donde la factura se vuelve un título valor, ya hay, digamos, un tema de ayuda por si no te pagan. O sea, hay varias cosas que están en constante evolución en el tema de factoring. Entonces vimos esta oportunidad, y es que creamos esta plataforma, ¿no? Entonces lo interesante es de que ya no necesitas de una sola entidad, que es la empresa de factoring, para que te diga, ya yo pongo el porcentaje que te quiero cobrar de ganancia, a veces arbitrariamente, o yo soy el único que decide, y aquí lo dejas a que el propio sistema de oferta y demanda genere, pues sí, el porcentaje de beneficio. ¿Y normalmente qué tasas se estila usar? No sé, va desde, no sé, 5%, 10%, 15%. Bueno, ahí te van los números. Hoy en día nosotros estamos más o menos ya en el promedio del 15%. Un banco, depende también, obviamente, estos son tasas anuales. Un banco anda alrededor de 20, 30%, y inclusive luego te encuentras situaciones en las que llegas hasta 70%. O sea, antes de que de la factura como instrumento financiero, llegabas a estas cifras loquísimas, y la gente
O sea, no le quedaba opción, ¿no? Entonces, o era eso o que tu negocio pues muriera, ¿no? Por falta de flujo de caja. ¿Y desde cuándo están con Innova Funding? Con Innova Funding. Desde hace prácticamente 2 años, y hoy en día, bueno, ya estamos operando. Obviamente todavía nos falta, digamos, un tramo para todavía sistematizar todo, pero ya estamos operando desde hace prácticamente 4 meses. Ganamos la 5ª generación de Startup Perú, o sea, recibimos los fondos del Estado, prácticamente ya terminamos de consumir esos fondos y ahora estamos buscando ya ronda de inversión para seguir creciendo las operaciones, ¿no? Entonces ese fue el segundo emprendimiento, ahí también con estos mismos socios que salieron del Lean Startup, Lean Startup Machine y bueno, ahí básicamente yo llevando la iniciativa de toda la parte de tecnología como CTO y de todos modos yo tenía ese gusanito de seguir impulsando o generando cosas alrededor de lo que es mi fuerte, ¿no? Que es la tecnología. Entonces ahí que conozco a lo que es Tecton Labs y me uno como socio también y ya empezamos, bueno, ellos ya tenían historia trabajando acá, digamos, en Perú. Y bueno, yo me uno con ellos desde hace ya 4 años también para seguirlos apoyando, ¿no? Y Tecton Labs es una consultora en servicios de desarrollo de software. Hacemos cualquier tipo de desarrollo de software, principalmente web y móvil, IoT, prácticamente cualquier tipo. Irónicamente, solo usamos open source. Gracias Microsoft. Y bueno, esta empresa nace ya desde hace 9 años y principalmente acá en Perú. Es una empresa en donde el centro de desarrollo está en Perú, pero el 80%, 90% de nuestros clientes están en Estados Unidos. Entonces, hoy en día ya desde hace 2 años hicimos una estrategia fuerte para posicionarnos más localmente. Pero ya acá hoy en día estamos trabajando con grupo Intercorp, tenemos por ejemplo Pacífico, Virgin, hasta antes de que saliera, nosotros hicimos todo el tema de tecnología de Virgin, estamos con Rimax, Sana, o sea, varias empresas en Perú, pero sigue siendo nuestros clientes principales están en Estados Unidos. Pero son corporativos tus clientes, la mayoría de tus clientes. Sí, aunque en el caso de Estados Unidos tenemos también bastantes startups. Muchos de los proyectos que nos llegan son de startups americanas que obviamente una de las cosas que aprendimos allá es de que nos hemos acercado mucho a empresas que tienen que tienen fondos de inversión o son Angel Ventures o fondos de inversión que trabajan con startups y nosotros no solamente les ayudamos a verificar que la tecnología esté bien de esas startups, sino muchas veces también nosotros trabajamos haciendo los desarrollos de esas startups fondeadas por ellos. Entonces como que una manera de también ayudar, apoyarlos. Y acá localmente también hemos tomado a algunas startups, algunas trabajando simplemente por la parte de desarrollo, pero también hemos invertido en algunas empresas, tanto locales como internacionales, en un modelo de coinversión. O sea, como coinversión, algunas principalmente con una parte en el desarrollo y otra parte tal vez en equity, ¿no? O en títulos convertibles, ya depende de la situación. Y es así como de alguna manera queremos apoyar al ecosistema de emprendimiento, porque uno de los mantras que, aunque yo no soy peruano, pero ya me siento como tal, queremos hacer que Perú sea reconocido no solamente por la comida, sino también por la tecnología, que se pueden hacer cosas y se puede exportar cosas con valor y con nivel y calidad, ¿no? Y eso, hoy en día, prueba de eso son todos los desarrollos que tenemos que se van para Estados Unidos, ¿no?
Entonces, ahí conozco algunos también, unos ejemplos que están por ajá, allá. sí. Excelente. Y retomando un poquito a lo de Innova Funding, me estás diciendo que ya están buscando financiamiento ahorita. Sí. ¿Es la primera ronda que quieren levantar? Sí, es la primera ronda, hasta ahorita ha sido bootstrapping, o sea, sí, fondos propios, sudor propio, Friends, desarrollo family and propio, exacto, Friends, Family and Fools, sí, y ya toca, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahorita ya estamos en un momento en que necesitamos acelerar. O sea, hay muchas cosas que se tienen que hacer todavía en temas de desarrollo, pero también en operación, en marketing. Sobre todo en el tema de factoring, es algo que hoy en día todavía la gente no lo entiende. Entonces estamos haciendo mucha difusión de lo que es factoring, desde físico, virtual. Entonces sí, ahí necesitamos hacer cosas, ¿no? La operación también tiene sus bemoles, porque hay una parte en la que todavía se tiene que hacer, o sea, manual, ¿no? En el sentido de que tienes que informar, por ejemplo, cuando hay cambio de título de las facturas, entonces tienes que informar a la empresa deudora, tienes que hacer transferencias, etcétera, que eso de alguna manera todavía no se puede automatizar del todo, ¿no? Entonces son cosas que operación necesitas ahí tener gente. Y por ejemplo, en cada una de esas operaciones, ¿hay algo particular o es...? Yo no, la verdad que no, o sea, conozco en general lo que es el factoring, pero no al detalle. Entonces, esas cositas, esas pequeñas operaciones que me mencionas, ¿hay forma de homogenizarlas o es distinta para cada una? No, sí hay formas de homogeneizarlas. De hecho, el año que viene, digamos, va a ser un gran cambio, porque hoy en día hay facturas físicas, o sea, las que hacen en papel, o ya puedes hacer factura electrónica, pero el año que entra ya se va a volver un tema mandatorio, el que todo va a ser electrónico. Entonces eso se va a facilitar, porque ya, digamos, las cosas se complican cuando son facturas físicas, porque tienes que… como decimos, desintegrarlas, entonces pasarlas a electrónica, y luego ya que las pasas a electrónica, tienes que informar, entonces tienes que hacer varios pasos, que hoy en día es por ahí por donde está el tema complejo, pero ya, digamos, con la factura electrónica eso va a cambiar. ¿Y ustedes acá tienen competencia ahorita en lo que es Innova Funding? Sí y no, o sea, sí hay varias empresas de factoring que están surgiendo. De hecho, hay 22 empresas de factoring oficialmente registradas. ¿En Perú? En Perú, pero es un mercado, digamos, el número es bien chiquito. Solo para darles una idea, en Chile hay 200, en México hay 1000, ¿no? Para México gigante. Entonces, todavía, digamos, el mercado de factoring tiene mucha oportunidad. Y todas son la mayoría tradicionales, ¿no? O sea, en el sentido de que no tienen estos modelos innovadores que estamos empujando. Los tecnológicos. Ajá, los tecnológicos. Entonces es una empresa que está atrás, tú tienes que llevar tu factura física o hablar directamente con ellos, y acá es más una plataforma, ¿no? Y se me acaba de ir la pregunta, pero era con las startups que asesorabas. Cuando ellos van a ti, ellos van a nivel o sea, es a nivel de tecnología. Pero ¿quién te busca a ti? ¿Te busca el CEO o te busca el tecnológico? Porque no todas, o sea, desafortunadamente, tienen incorporados el tecnológico en su startup. En realidad van de todo tipo de gente, ¿no? Te digo, nosotros como trabajamos principalmente a través de las incubadoras, o sea, nos llegan algunas empresas en donde… Porque en la Pacífico, por ejemplo, la gran mayoría no tiene… Claro, no tienen ahí tecnológico. Entonces, por ejemplo, ahí la mayoría son más enfocadas a negocio. Entonces, te llega más bien gente buscando, oye, ayúdame a armar mi equipo de tecnología, o a lo mejor tú al principio funciona como CTO de mi empresa para yo ir reclutando, digamos… a lo mejor gente alrededor de tecnología. Por el otro lado, a lo mejor en UTEC vienen más del otro lado, ¿no? Vienen más tecnólogos que no necesariamente tienen a lo mejor la parte de negocio, y nosotros ahí tratamos de jugar con esas dos cosas, ¿no? Apoyándolos de ambas partes. Un poco en tecnología, pues obviamente más con nuestra experiencia, y también en la parte de negocios un poco de todo lo que hemos pasado y toda esta experiencia que hemos pasado también en la construcción de empresas o lo que estamos viviendo hoy en día. Uh-huh. Muy, muy interesante. Hay que hacerles match a la UTEC con la Pacífico para que sea un gran startup. Sí, de hecho sí, podría ser interesante. Hay que conversar en ellos. Y a ver, una pregunta así media loca. ¿Quién es tu superhéroe favorito?
Sailor. Sailor. Eso no lo conocían. Sailor Moon. No sé. ¿No vieron Heroes? Me acuerdo de Hiro Nakamura. Hiro Nakamura, exacto. Sailor era el personaje de Heroes que absorbía los poderes de los demás. Entonces, todos los demás era un mundo en donde había varias gentes que tenía superpoderes, ¿no? Entonces, él tenía la capacidad de comerse tu poder. Ajá. Sí. ¿No era ese que te cortaba la cabeza y te sacaba el poder? ¿Ese? Ajá, ese era ese. Ajá. Sí. Claro, el relojero. Claro. ¿Ese? Sí. Sí, muy interesante. Y normal día, o sea, cuéntame tu día a día, un día normal tuyo. Un día normal mío, bueno, día normal mío empieza 5:30 de la mañana porque hay que levantarse un poco a hacer algo de ejercicio. Luego hay que despertar a las hijas para prepararlas para la escuela. Entonces, ellas tienen que estar listas a las 7:30, entonces ya 7:30. De ahí ya a la oficina. Depende del día, hay días más. Los lunes tradicionalmente son súper complicados porque ahí es donde tenemos revisión de lo que se va a hacer toda la semana. Entonces hay reuniones, llamémosle, de comité, revisión de todo el estatus de los proyectos, etcétera. Entonces es un día full de revisión de proyectos, estatus, ventas, gente, etcétera. Y prácticamente eso me lleva todo el día, ¿no? El resto de los días es muy variado. O sea, normalmente todas las mañanas ya en términos de proyectos pues están los daily meetings en donde ya hay un daily meeting por proyecto, etcétera. Entonces, dependiendo de los proyectos más críticos, participo en algunos de ellos. Obviamente resolvemos problemas, digamos, de algunas situaciones que estén ahí complicadas o participamos también de reuniones tal vez un poco más de venta, de tecnología. Dependiendo también de la época del año, a veces tenemos periodos de revisión. Normalmente hacemos como que un chequeo cada trimestre, un poco más ligero. Después a medio año hay un chequeo mucho más a detalle, a profundidad, que tiene que ver con negocio, gente, también estrategia de la compañía. Y eso aplica prácticamente para las dos empresas principales, ¿no? Que es Tecton Labs y Innova Funding. Innova In-House es algo como que más esporádico, ¿no? Entonces no requiere tanta inversión de tiempo. Pero o sea, tu día se reparte en 2.5, algo así. Uno Tecton, el otro Innova Funding y el otro Innova… Sí, prácticamente Innova In-House es on demand, ¿no? O sea, es como que asesorías bajo demanda, entonces ya está como que más en automático. Y sí, los otros dos yo te diría que hoy en día es 50 y 50 o 60-40 más o menos. ¿A quién le hacen 60? 60 yo creo que hoy en día varía porque hay como que hay veces el periodo del año, pero ahorita yo creo que 60 más Tecton y 40 Funding. ¿Y dónde están? O sea, ¿Tecton está en un sitio y Innova está en otro lado o están juntitos? No, estamos juntitos ahí. Juntitos. Entonces me volteo acá 50% del tiempo y el otro me volteo para el otro lado. A la mitad del día te pones tu sombrero de Innova, de ahí te lo sacas y tu sombrero Tecton. Exactamente. Excelente. Sí, si no sería una locura. Sí. Y, por ejemplo, en Tecton, ¿qué tan grande es? ¿Cuánta gente hay ahí? Ya, en Tecton más o menos somos aproximadamente 100 personas en total, y eso incluye, lo que pasa es que tenemos oficinas en Estados Unidos, en México, en Chile, en Venezuela y aquí. Y en Venezuela, bueno, ahorita les digo ahí el tema, donde básicamente el 90% está en Perú. Básicamente en Estados Unidos y México es más tema de ventas. En Estados Unidos también está la gente que ve UX y UI. En Chile también tenemos gente de desarrollo. Hay algunas gentes que ven temas de móviles.
Y en Venezuela, digamos, un poco ahí surgió esto recientemente, hace medio año, en donde vimos una oportunidad porque hay bastante talento y dado la situación económica, quisimos de alguna manera ayudar, entonces entramos ahí y tenemos una pequeña estamos experimentando tener una oficina remota, obviamente con todas las complicaciones que eso tiene por todo el régimen y eso, pero estamos ya, tenemos 4 o 5 chicos trabajando ahí, la verdad, con mucho talento, algunos se han venido ya inclusive para acá, y bueno, ahí es una de las cosas que estamos experimentando, ¿no? Un poco aprovechando las circunstancias, pero también con ganas de ayudar, ¿no? Muy, muy bonito que estén ahí apostando por Venezuela. Y no nos contaste, si nos contaste, se me olvidó. ¿Dónde nació Tecton? O sea, dijiste que estaban hace 8 años, pero ¿dónde nació? Tecton nace en Perú. De hecho, Tecton nace en Perú. Uno de los socios fundadores es Kenneth López. Él es peruano y él nace con una idea de crear esta empresa, pero casualmente su primer cliente resulta ser que era en Estados Unidos. Entonces vio como que esa oportunidad, empezó a hacer el desarrollo. ¿Lo buscó allá en Estados Unidos o de casualidad? Fue de casualidad. Creo que había alguien aquí viajando y dijo, oye, yo tengo esta necesidad, ¿lo puedes hacer? Él dijo, sí, lo hacemos. Y empezó ahí como que a conectarse con Estados Unidos. Y entonces ya fue que empezó a tener negocio allá, creció, afortunadamente tuvo buenos resultados, creció orgánicamente en Estados Unidos. Eso quiere decir que no necesariamente tuvo que hacer mucha inversión como para darse a conocer de boca a boca. Y empezó a tener allá como que su crecimiento, pero siempre el área de desarrollo estuvo aquí, ¿no? Hay otro par de socios y ellos también en un inicio pues eran de los mismos que desarrollaban. Después obviamente ya esto fue tomando más fuerza, más formalidad. ¿En qué momento entraste tú? Yo entré, como te decía, hace 4 años. O sea, la empresa… No, claro, pero ¿en qué momento estaba la empresa? O sea, ¿qué circunstancias estaba? Bueno, hace 4 años, digamos, surgió algo interesante porque, digamos, Tecton venía funcionando bien, pero una de las cosas que quisieron experimentar fue también obtener negocios en Europa. Entonces, Kenneth se va a Europa como para buscar y abrir mercado allá. Pero eso pasó 1 año y entonces acá digamos como que las operaciones se estancaron. A eso hay que sumarle que era cuando digamos el Estados Unidos estaba como que, y en el mundo en realidad estaba como que muy, o sea, la economía no estaba creciendo tanto, entonces como que estaban ahí medio estancados y es cuando yo llego y porque Kenneth regresa y se da cuenta que necesitaba como que empujar este crecimiento que se había estancado, ¿no? Entonces llegó en ese momento en donde él está, digamos, recién desempacado de Europa con la preocupación de, oye, esto tiene que seguir creciendo y se ha estancado, la economía en Estados Unidos no está muy bien, están en este periodo como que de crisis económica mundial. Entonces necesitamos buscar nuevas maneras de seguir creciendo y diversificar mercado, porque eso estaba muy concentrado en Estados Unidos. Entonces cuando yo llego, con obviamente principalmente las habilidades tecnológicas, pero también un poco de visión de mercado, y entonces, y como era algo que yo quería hacer también por mi cuenta, digo, oye, pues yo también invierto y vamos a empujar esto juntos, ¿no? Entonces ya hay un acuerdo y es que entro y ahí es cuando se empiezan a definir ya estrategias de diversificar, ¿no? Tanto clientes, o sea, ya no solamente estamos enfocados en Estados Unidos, sino acá nos concentramos también en abrir el mercado local, que Perú estaba creciendo, uno de los pocos países a nivel mundial que tenía como que ese crecimiento sostenido, entonces dijimos eso lo tenemos que aprovechar, pero dado que yo tenía contactos y en México, pues también hicimos cosas en México, entonces como que empezamos ahí a abrir más la expansión, ¿no? No sé, ¿cuántos lenguajes de programación conoces? Bueno, define conocer. O sea, manejas, o sea. Ya, manejas, sí, efectivamente. Claro, conocer, conozco un montón. Manejar, 5, 6, 7, sí, 8, yo creo 9. que fácil como unos 6, 7. Lo que pasa es de que, claro,
Si me voy a la prehistoria, yo te diría que conozco Pascal, Fortran, Lisp, pero creo que esos ya nadie los conoce, ¿no? Eso lo conoció, pero esos creo la que mitad ya, del público conoció eso. O sea. claro, esos creo que ya ni existen. Entonces, los conozco, pero ya no se usan. Ahora, en la nueva era, en la nueva ola, sí te diría que como 5 o 6 más o menos. Ajá. 5 o 6 más que yo, de todas maneras. Y en la cultura vamos a hablar de cultura, que no he hablado nada de cultura. ¿Cómo hacen ustedes para mantener esa, como ahorita por ejemplo Innova Funding tiene poco tiempo de formados, ¿cómo hacen para mantener esa cultura y los 3 socios principales? Cuando contratan a alguien, ¿qué es lo que ven? ¿O qué es lo que buscan? Ya, buenísimo. Obviamente, cuando contratas a alguien, tienes que fijarte o lo que nos fijamos nosotros son en varias cosas, ¿no? La primera es obviamente que le apasione tu idea, ¿no? O le apasione lo que estás haciendo, porque si no le gusta o simplemente está ahí porque a lo mejor el estar en una startup es algo sexy, de moda, y entonces eso no va a funcionar, sobre todo pensando en el mediano o largo plazo, ¿no? Entonces sí tienes que buscar a alguien que sea apasionado, ¿no? 2, alguien que complemente tus habilidades, ¿no? Entonces, yo voy a buscar siempre a alguien que tenga algo que aportarme hacia mí, ¿no? Y eso no importa el rol, ¿no? En el cual yo pueda aprender, y ese puede ser desde un desarrollador o hasta alguien a lo mejor de negocios o alguien que pueda aportar y del cual yo pueda aprender, como que esa es mi regla, ¿no? Y ya obviamente pensando tal vez en si va a ser, digamos, alguien mucho más cercano a la empresa, una de las cosas que tiendo a pensar es, creo que esto también lo hace Mark Zuckerberg, ¿no? El que dice, oye, yo trabajaría para esta persona, o sea, tiene habilidades tanto, no solamente de negocio o algo que a mí me va a aportar, sino yo trabajaría para esta persona. Entonces, si cumple con esas características, entonces ya como que es un buen candidato para pertenecer al equipo, ¿no? ¿Y qué recomendaciones nos darías a todos para, 1, seguir a la vanguardia con toda la tecnología y 2, mantener así la cultura en la empresa? Ya, bueno, lo de la cultura, tal vez siguiendo con esto que les decía, definitivamente piensen o vean en alguien que haga que las cosas pasen, ¿no? Y a veces no necesariamente tiene que ser un experto en el tema, ¿no? Pero, digamos, si tiene esas habilidades de aprender, si tiene la pasión y sobre todo sabe hacer las cosas, o sea, el reto que le pongas, ten la seguridad de que lo va a poder resolver, ¿no? Versus alguien que a lo mejor puede ser un experto y con las credenciales, digamos, a la vista de lo que se está vendiendo, pero si no tiene estas características de pasión, de hacer que las cosas pasen, a lo mejor pues no va a dar resultados, ¿no? Y sobre todo en una startup que a veces tú tienes que hacer de todo, ¿no? Y estar preparado a situaciones de incertidumbre en donde tienes que reaccionar, tomar decisiones rápidamente y ejecutar, ¿no? Entonces ahí, por eso tiene que ser alguien muy flexible, ¿no? Que si bien a lo mejor lo contrataste pensando en una idea, el día de mañana eso ya cambió y entonces necesitas alguien que pueda adaptarse a esos cambios, ¿no? Eso sería como que para la cultura. ¿Y la otra pregunta cuál era? Para alguna recomendación a nivel tecnológico. ¿Tecnológico? O sea, no sé, de repente una buena práctica que siempre, no sé. Para actualizarte, claro. No, bueno, ahí definitivamente estar siempre, digamos, una manera de mantenerte a la vanguardia es estar siempre, o participando, digamos, de eventos, ya sea físicos o virtuales, en donde obviamente esté el tema tecnológico presente. Sí, es bueno que siempre estés ahí tomándote un tiempo para ver lo que pasa en el mundo, ¿no? Ver lo que le llaman en Estados Unidos el state of the art de las cosas. Y hay ahí, por ejemplo, analistas de la industria que también de alguna manera te dan como que ese norte, oye, las cosas están moviendo por acá, como que presta atención a esto. Obviamente
ver lo que están haciendo los grandes de la industria, no un Facebook, un Google, un Microsoft, un IBM, o sea, esas empresas íconos que sabes que de ahí van a venir cosas interesantes, ver qué es lo que están, o sea, no solamente lo que publican, sino lo que internamente están como que probando. Todas estas empresas tienen áreas de investigación y desarrollo, entonces es bueno como que buscar información de por ahí de qué es lo que están haciendo y por ahí deducir o deduce qué cosas van a venir, ¿no? Y por ejemplo, a mí, ya por último, me gusta seguir blogs de gente que es muy reconocida en términos de futurismo o de tecnología. Entonces, por ejemplo, Ray Kurzweil, que es uno de los fundadores de Singularity University, que ha hecho un montón de patentes, como que tiene muy buenas ideas de lo que va a pasar. Un Chris Anderson, que es uno de los fundadores de Wired, que de la revista que ahora, bueno, ya pasó a manos de otra gente, pero él también como que tiene muchos insights y de cosas de lo que está sucediendo. Entonces, como que identifiques ahí como que íconos o gente que es muy buena en ese tema de pensamientos y seguirlos, ¿no? Porque ahí sabes que van a surgir cosas buenas o tendencias tecnológicas y la otra es prueben, ¿no? También a veces salen cosas y hoy en día la tecnología se está democratizando de una manera súper increíble, entonces ya el poder probar cosas nuevas prácticamente está al alcance de todos, ¿no? Necesitas a lo mejor una computadora y un teléfono y ya, ¿no? Lo que antes era muy complicado, ¿no? De hecho, como les decía, yo tengo una maestría en inteligencia artificial y aquí haciendo la broma, anteriormente decía, bueno, ¿qué hiciste? Uno de los retos antes, hace años, era de que ya sacabas tus algoritmos y decías, ya esto va a cambiar el mundo y ibas a la computadora y veías los resultados o el tiempo que se tardaba, ya regresa en 20 años, sí, por la complejidad y el potencial de cómputo, y eso hoy prácticamente en tu teléfono celular lo puedes hacer en minutos o en segundos, ¿no? Entonces la serie de servicios que ya están al alcance de la mano es súper amplio, ¿no? Entonces aprovechen eso y también prueben, ¿no? Lo que hicimos en el sistema de casa de bolsa era consolidar en aquel entonces, como te decía, tú tenías varios como que alimentadores de información, ¿no? Entonces, si tú las decisiones sí tenías como que sistemas, pero todo venía digamos, de sistemas de información que comprabas. Entonces, lo que nosotros hicimos fue consolidar todo en una sola plataforma. Entonces era, digamos, de cómo conectar precisamente esas redes alimentadoras, que a veces ahí el reto fue un tema más de middleware que otra cosa, en el sentido de que venían de diferentes fuentes informativas, había diferentes estándares, entonces era cómo homologar y cómo, digamos, presentar todo en una misma pantalla o en una serie de pantallas que fueran cohesivas y que fueran, digamos, que tuvieran sincronía. Entonces, el reto ahí fue, te digo, más que nada un tema de datos, un tema de middleware para poder hacer conectar lo que aquel entonces se tenía. Y tenías, por ejemplo, desde sistemas que estaban en DOS hasta sistemas que estaban en Tandem, sistemas que estaban ahí en otros tipos de mainframe. Entonces, por ahí era más el reto más que otra cosa, ¿no? O sea, fue algo novedoso porque ahí básicamente era moverlo hacia un esquema gráfico, ¿no? Entonces, obviamente, ya no solamente veías data, sino tenías la posibilidad de ver gráficos, algo que antes se hacía, pero era todo un proceso que llevaba varias horas o a veces días, ¿no? Sinceramente, o sea, todos denle una mirada al tema que tiene que ver con inteligencia artificial y ahorita iban a ver por qué. En los próximos 2 o 3 años esto va a revolucionar prácticamente todo el tema de tecnología, al grado de que más o menos como cuando fue el gran cambio de sistema operativo DOS de caracteres a pantallas. O sea, sistema que no incorpore algún tema de inteligencia artificial en los próximos 3 años prácticamente va a estar obsoleto. Entonces, y eso es por el tema de que prácticamente eso ya va a estar disponible de una manera fácil y barata para que tú lo incorpores en tu sistema. Y eso puede ser, no sé,
eso va de la mano mucho con temas tal vez de personalización, ¿no? Entonces, si puedes aprovechar el tema de inteligencia artificial como para hacer una predicción de a lo mejor tendencias de compra o ofrecer respuestas mucho más personalizadas, etcétera, y hacia allá van todos los diferentes tipos de sistemas, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras cosas que les diría, empiecen a empaparse de esos temas, ¿no? Entonces ahí tiene que ver con análisis predictivo, que empiecen a entender, por ejemplo, cuándo deberías de aplicar X algoritmo versus otro algoritmo o es aprendizaje o es tendencias. Entonces, como que empiecen a familiarizarse con esos conceptos, pero sí es algo que todos los sistemas en el mediano plazo van a tener. Ahora, personalmente, si no hubiera restricción de dinero, ¿qué haría? Buena pregunta. O sea, yo trataría de combinar algo que fuera tecnológico, obviamente, pero también, nuevamente, la parte de tendencia fuerte también tiene que ver con biotecnología y estos temas de genética, ¿no? Entonces, justo estaba leyendo hace poquito, no sé si ya ustedes lo han visto, pero como que ideas de startups que a nadie se le ocurren y que están ahí y que nadie las ha tomado, o mejor dicho, no es que no se le ocurran, sino que nadie las ha tomado, ¿no? Entonces, está, por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial para comunicarte ya con animales, ¿no? Principalmente los perros. Entonces, eso como que, o sea, ya los perros se sabe que tienen cierto tipo de inteligencia, entonces por ahí va un tema, ¿no? El otro es, constantemente estamos haciendo, bueno, ¿cómo lo explico? Para que no se oiga tan mal, pero todos pasamos digamos, por el baño, ¿no? Entonces, hacer sistemas en donde tengan un analítico de todo lo que está pasando por ahí. Entonces, ya podrías tener cosas súper potentes ahí, con un tipo de baño súper inteligente, ¿no? Entonces, ya análisis on the fly. Doctor on demand. Sí, doctor on demand, on the fly. Entonces, por ahí hay cosas ahí súper interesantes, ¿no? Ya de ahí, sí. De ahí te vamos a llamar para que nos hagas una charla ahí de inteligencia artificial a todos los asistentes. Sí, otro tema interesante es el potencial también que tiene que ver, combinen bots con, por ejemplo, inteligencia artificial y también ahí pueden hacerse cosas loquísimas, ¿no? Tanto buenas como malas, ¿no? Entonces, imagínate que tú puedes controlar un bot o un microbot para que tenga un comportamiento bien especializado. Entonces, imagínate estos espectaculares, pero en donde sean en el aire, ¿no? Y que sean pequeños botcitos, como lo que pasó ahora en el Super Bowl el año pasado, no sé si lo vieron, el de fútbol americano, en donde eran como 300 drones volando, y todos sincronizados y todo, pero eso ya imagínate en 3D y una masa ahí de bots haciendo algo sincronizado, ¿no? Entonces, o drones, por ahí también pueden ser cosas interesantes. Y una última pregunta, no sé, Camila, ¿quién me habías dicho tú la última pregunta? Hay eso de los drones que sea on demand. Entonces, imagínate, ya ahorita quiero mandar un mensaje afuera, ¿no? 3D. Una consulta, ¿cómo podría yo proteger un emprendimiento o una aplicación nueva? Si yo junto, por ejemplo, yo conformo a mi equipo, ¿no? No sé, el analista funcional, los desarrolladores, pero me queda la duda o el temor de que uno de ellos pueda copiar quizás mi idea de negocio, ¿no? La aplicación, o peor aún, llevarla y meterla en algún concurso que hoy en día es bastante conocido, ¿no? Los concursos justamente de lo que estamos hablando. Claro. ¿Cómo podría proteger eso y evitar esa circunstancia? Ya, bueno, esa es una buena pregunta y por ahí creo que la estaba escuchando en unas charlas que estaban por ahí hace rato. Y mi respuesta son dos temas, ¿no? O sea, obviamente ahí necesitas tener una buena sensibilidad en seleccionar a tu equipo, ¿no? Entonces ahí tienes que aprender un poco a
pues, conocer a la gente, obviamente hacer que tu emprendimiento, que comparta tu emprendimiento y la confianza, ¿no? Pero la realidad, o sea, en un emprendimiento, y esto se los digo a muchos de los chicos, es 1% es idea y 99% es ejecución. Entonces, así compartas la idea, o sea, la parte fuerte y la parte que te va a costar siempre es ejecutarla. Entonces, si tú tienes esa capacidad de ejecución, si tú tienes la visión, si tú tienes, digamos, obviamente bien clara la idea y ya la probaste, etcétera, tú siempre vas a ir adelante de los que te copien. Y claro, nunca te va, o sea, el tema de copia siempre va a existir, y aunque lo patentes o lo trates de blindar lo más que puedas, pero siempre va a existir. Pero si tú eres, digamos que el generador de la idea, si eres el visionario, siempre vas a ir un paso adelante. Entonces igual ya te copiaron, pero tú ya vas en la versión 2 o 3 de esa idea, ¿no? Entonces ya mutaste, ya pivoteaste, ya probaste el mercado, ya pusiste tú la primera huella. Y en marketing y en tecnología, siempre el que pega primero, como dicen, pega dos doble. veces. Entonces, tú ya dejaste tu marca, entonces ya va a ser Karen Uber y todo el mundo va a pensar en Karen Uber cuando vean la copia de lo que sea y tú vas a hacer la referencia. Entonces, sí, preocúpense, pero lo importante es ejecutar.